Hola, buenos días. Dios les bendiga a todos. Bienvenidos al devocional número 69 en este día jueves 1 de octubre. Qué increíble. Ya estamos a 2 meses descontando este mes de llegar a fin de año. Fue un año extremadamente difícil, pero aquí estamos compartiendo el devocional número 69. Vamos a estar dando comienzo a esta segunda parte de estos devocionales que hemos comenzado esta semana acerca del Espíritu Santo, ¿sí? Quiero continuar con la segunda parte de lo que hemos comenzado ayer con respecto al Espíritu Santo, pero con mucho temor y mucho temblor quiero decir algo claro. O sea, los devocionales, por más que sean un poquito largos, son casi insuficientes para hablar de nuestro amado Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, que no es ni la tercera ni la primera, sino que es una manera de describir que son tres: es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Hay diferentes doctrinas que se han levantado, diferentes teologías, pero qué bueno es que por más doctrinas que se levanten uno pueda moverse en las aguas de la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es la que no vuelve vacía. Las doctrinas, los pensamientos humanos pueden pasar. Y yo quiero hablar hoy un poco acerca del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, ya que muy pocas personas se percatan de que el Espíritu Santo está desde el comienzo de los tiempos, desde el comienzo de la creación, trabajando unánime con la Trinidad Divina. Y qué bueno es comenzar con el libro de Génesis capítulo 1, verso 1, y yo quiero ir trasladando diferentes circunstancias a la vida espiritual. Y vuelvo a repetir, pido perdón al Espíritu Santo, porque nos encantaría dar los atributos, sus manifestaciones, los nombres, los dones, describirlos uno por uno, pero los tiempos no nos alcanzan. Entonces yo quise tomar algunos pasajes del Antiguo Testamento para hacer referencia en correlación a lo que significa para la iglesia, a lo que debe la iglesia entender y hacia dónde debe volver. Por eso días pasados hablaba de un pasaje que es muy manipulado y muy meneado, que es: paraos en los caminos y mirad por la senda antigua, transitad por ella y hallaréis descanso para vuestras almas. Y se ha manipulado tanto el tema de la senda antigua, ya que la gran mayoría tiene trastornos de recuerdos con respecto a doctrinas del pasado y a cosas que realmente hoy podemos ver que no tenían razón de ser. Pero cuando la Biblia dice la senda antigua, está hablando del comienzo de la iglesia. ¿Cómo comenzó la iglesia? Y la Biblia, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, nos muestra una y otra vez, de manera repetida, cómo debe ser la iglesia. El Antiguo Testamento era una sombra de lo que habría de venir, o de lo que se habría de manifestar, no solamente Jesucristo, sino su iglesia, el pueblo de Dios, el que es real sacerdocio, nación santa. Pero cómo debía manejarse el pueblo de Dios y cómo debía establecerse el culto a Dios. Porque para eso es la iglesia, es para alabar y glorificar el nombre del Señor, para que Él se manifieste, pero también para cumplir una gran comisión. Entonces, en el libro de Génesis capítulo 1, verso 1 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y a partir de allí dice: y dijo Dios: sea la luz. Siempre que hay manifestación del Espíritu Santo, hay claridad, hay discernimiento, hay conocimiento. Por eso dice la Biblia: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Pero ¿cómo obtener el conocimiento? A través de leer, a través de hacer un instituto. No está mal, pero el conocimiento viene a través de la revelación del Espíritu Santo. Por eso dice la Biblia que el Espíritu nos revela al Padre, nos saca de las tinieblas y nos pone en la luz.
Por eso dice la Biblia, vosotros sois una luz, y una luz no se puede ocultar debajo de un almud, sino se pone en un lugar alto para que ilumine a los que están en la casa. Dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Desde el comienzo de los tiempos, aún habiendo tinieblas, aún habiendo desorden, aún habiendo lo que fuere, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y dijo, Dios sea la luz. No puede haber orden si no hay luz, porque no podemos ver. ¿Podrá un ciego guiar a otro ciego? Dice la Biblia, no caerán los dos al mismo pozo. Las tinieblas no prevalecen ante la luz. La luz prevalece ante las tinieblas, y antes de comenzar a haber orden tiene que haber claridad. Cuando esto lo derivamos a la vida espiritual, cuando el Espíritu Santo entra en nuestra vida, pone luz en nuestra mente, nuestro corazón, nuestra conciencia, y eso se le llama que Él nos redarguye, nos revela, nos ilumina nuestra condición para poder cambiarla. ¿Cómo cambiar algo que no sé que tengo que cambiar? ¿Cómo poder ser transformado si no siento ser transformado? ¿Cómo poder ser mejor persona si creo que soy la mejor persona? Pero cuando el Espíritu Santo entra, Él trae luz. Pero también el Espíritu Santo es el pastor hoy. En el tiempo en que Jesús caminó sobre la tierra, Él caminó y preparó a 12 de sus discípulos, a los cuales Él los envió, y a Pedro le dijo, por cuanto tú eres Pedro, pequeño canto rodado o pequeña roca sacada de la piedra, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, las puertas del infierno, las puertas donde están los demonios atados, no prevalecerán contra ella. Pero también queremos decirle que Dios puso personas naturales para que pudieran ser poseedoras del poder del pastor de los pastores. Y cuando Jesús se fue, dijo, yo me voy, pero no voy a dejar huérfano. Voy a mandar el que va a continuar la obra aquí, porque yo voy allí. Entonces hoy el Espíritu Santo está como el pastor de la iglesia. Es el que guía a la iglesia, el que orienta a la iglesia, el que le da discernimiento, el que le da poder, el que le da autoridad. Una iglesia sin poder y sin autoridad es una iglesia que no existe. Y en el Antiguo Testamento vemos en Isaías 63, 11 al 14, escuchen bien estas palabras. Y qué bueno sería que pudiera tener un lápiz, un papel, poder anotar esta palabra, leerla, releerla cientos de veces. Y dice así la palabra del Señor: pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que los hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde está el que puso en medio de él su Santo Espíritu, el que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria? El que dividió las aguas delante de ellos, haciéndoles así un nombre perpetuo. El que los condujo por los abismos como caballos por el desierto sin que tropezaran. Escuche bien, el Espíritu de Jehová los pastorea. Ahora, cuando empiezo a discernir todas estas palabras, me encuentro que el Espíritu Santo los hizo subir del mar, los guió a través de la mano de Moisés, usando a Moisés con el brazo de su gloria. Él dividió las aguas, le dio un nombre perpetuo, los condujo por el abismo, por el propio infierno. Por eso dice la Biblia, cuando pases por el fuego, no te quemará. No está hablando de que vamos a pasar por un fuego natural, sino que vamos a pasar por el fragor de la prueba. Y como caballos por el desierto los condujo, el Espíritu de Jehová los pastorea. Señores, yo quisiera hacer una pregunta hoy. ¿Quiénes nos pastorean? ¿Quién está siendo guiado? Cuando Pedro le dijo, Pedro, me amas, Pedro, me amas, Pedro, me amas, Jesús le dijo estas palabras y él le dijo, Señor, tú sabes todas las cosas. Entonces le dijo, pastorea mi rebaño, dirige mi rebaño, yo te voy a hacer pescador de hombres, yo te voy a hacer quien guíe a hombres, pero primero debes ir al aposento alto y allí seréis investidos del Espíritu Santo. Un ministro,
un orientador, un diácono, un evangelista, un anciano, un obrero, un presbítero, un maestro de la palabra, un pastor sin el Espíritu Santo no tiene dirección. Va como la onda de la mar, pero dice la Biblia que nosotros somos como árboles plantados junto a corrientes de agua. Las corrientes de agua representan al Espíritu Santo. Por eso, en el libro de Ezequiel vemos una descripción de las puertas que dan hacia el oriente, donde está la entrada del palacio del rey y su príncipe, y de esas puertas sale un río, y ese río trae sanidad a las naciones. Ese río desciende al Áraba, y el Áraba recobra vida. El Áraba significa el mar muerto recobra vida. Está hablando la entrada del palacio del rey y su príncipe, está hablando del Padre, del Hijo, y las aguas que corren habla acerca del Espíritu Santo. Señores, hoy tenemos muchas estructuras, tenemos muchas doctrinas, tenemos mucho conocimiento teológico, escatológico, conocemos mucho de demoniología, pero no podemos reprender demonios. Sabemos mucho acerca de la historia del Espíritu Santo, pero no podemos poner la mano sobre las personas y que reciban la unción del Espíritu Santo. Hablamos mucho acerca de los dones, los talentos y los ministerios, pero las iglesias están secas de ministerios, talentos. Hoy el Señor nos quiere decir: paraos en los caminos y mirad por la senda antigua y transitad por ella y hallaréis descanso para vuestras almas. Una iglesia que tiene el Espíritu Santo es una iglesia que descansa, porque Él es el que la dirige, la orienta, Él aparta el trigo de la cizaña, Él da discernimiento, no hay engaño, no hay fatiga, no hay dolor, porque Él pone fuerza al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Llegó la hora de volver a la senda antigua, dejar ese protocolo, como decimos hoy, ese protocolo cristiano, para comenzar a tener el protocolo que viene del cielo. Y el Señor les dijo: vayan y asiéntense en el aposento alto, porque allí yo les voy a mandar el nuevo pastor. Este pastor va al Padre, pero yo mandaré el Consolador, que estará con vosotros y en vosotros, y me seréis testigos. Él los hizo subir del mar, los llevó a través de su siervo Moisés. Él dividió las aguas, le dio un nombre perpetuo, los condujo por el abismo como caballos por el desierto y no tropezaron, dice la Biblia. Si vemos el comienzo de la iglesia indirectamente y la profecía no dicha por un profeta, fue la construcción del tabernáculo. El Señor le dijo al pueblo: yo no quiero estar más en la nube, no quiero estar más en la columna de fuego, no quiero estar en el monte Sinaí, yo quiero estar en medio de mi pueblo. Quiero estar en medio de mi pueblo. Hoy el Señor te dice: yo quiero volver a estar en medio de mi pueblo. A ese pueblo que me alaba, pero mi pueblo de labios me alaba, pero su corazón está lejos de mí. Un pueblo que se ha debilitado, un pueblo que ha dejado de ser luz, ha dejado de ser sal. Y aquí vemos en la construcción del tabernáculo lo primero que ocurrió. Los que construyeron el tabernáculo. En el libro de Éxodo 31, verso 3 al 11, o 35, verso 30 al 35, Dios llena del Espíritu Santo a 2 hombres para la construcción del tabernáculo. Sé que pocos conocen esta historia, porque cuando hablamos del tabernáculo, muchos se recuerdan de Moisés, Aarón, María, los hijos de Aarón, pero yo quiero hablar del comienzo, cómo comenzó la estructura, cómo comenzó el templo donde albergaría el arca del pacto, el arca de la alianza, donde en esa arca de madera de acacia cubierta de oro, con anillos de oro, barrales de oro y 2 querubines confrontados entre sí, donde estaba la Yequina. La Yequina significa la presencia del Dios Todopoderoso, donde estaba la gloria de Dios. Y dentro de esa arca del pacto, estaba la vara de Aarón reverdecida,
hablaba acerca de un Dios que levanta y confirma a sus siervos, pero también la vara habla de su palabra y la vara habla del poder de Dios, porque con esa vara abrieron las aguas del Mar Rojo y con esa vara sacaron agua de la peña y con esa vara hicieron tantas realidades. Señores, el comienzo de la construcción del tabernáculo, Dios levanta a dos hombres y dice que les transfirió el Espíritu Santo para que ellos tuvieran sabiduría, inteligencia, ciencia, en toda arte, para inventar diseños y para todo tipo de trabajos. Señores, necesitamos que el Señor levante hoy personas con capacidad, con mente, con sabiduría, con dirección, con planificación, proyección, con sueños, con metas, con anhelos, con diseños. Estos hombres se llamaban Besaleel y el otro se llamaba Aholiab y Besaleel. Besaleel significa en la sombra de Dios y Aholiab significa la tienda del Padre, para construir el templo del Señor, para reconstruir nuevamente, ya que Israel tuvo que construir varios templos. Estuvo el templo de Salomón, luego el templo de Herodes, luego el templo de Salomón, el templo que construyó en el tiempo de Josué, hijo de Josadat, y en el tiempo de Esdras, y en el tiempo de aquellos profetas poderosos, pero luego estuvo el templo de Herodes, que también fue destruido, y el Señor dijo que ese templo Él lo derribaría y lo edificaría nuevamente. Y estamos en ese tiempo, estamos en el tiempo en que el Señor está destruyendo las estructuras para levantar su templo, el lugar donde se le adore y el lugar donde su presencia se manifiesta y el lugar donde somos enviados. Ahora, Besaleel significa la sombra de Dios. En la sombra de Dios, en las sombras de tus alas yo me gozaré, decía el salmista David. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú. A las sombras de tus alas yo me gozaré. Qué terrible cómo hemos retrocedido. Pero en la construcción del tabernáculo el Señor impartió de su espíritu para que estos hombres, que uno significaba en la sombra de Dios y la tienda del Padre. Cuando estamos a la sombra de Dios, lo que construimos es la casa de Dios. No es la casa de nuestros propósitos, de nuestros anhelos, de nuestros deseos. Entonces habíamos dicho que donde está el Espíritu de Dios hay luz. Segundo, cuando está el Espíritu Santo de Dios en una congregación, Él es quien nos pastorea. Él es el que pastorea a los pastores que luego pastorean la iglesia. Y cuando está la presencia de Dios, empezamos a edificar, como decía Pablo, sobre el fundamento. Yo soy perito arquitecto, pero el fundamento es Cristo. Y Cristo es el fundamento de la iglesia. Y en el Antiguo Testamento vemos en la construcción del tabernáculo que primero fueron investidos del poder del Espíritu Santo dos hombres para la construcción del templo. Donde estaba el lugar santo, el lugar santísimo. El lugar santísimo estaba dividido por una cortina donde estaba la misma Shekinah de Dios, la misma presencia de Dios en ese lugar, el mismo poder de Dios. Nadie podía entrar porque se moría. Solo una vez al año el sumo sacerdote podía entrar y ministrar a Dios. Y si no entraba puramente, el sacerdote moría. Entonces había que tirar sogas con ganchos especiales para sacarlo de allí adentro y otra vez volver a esperar ese año preparando un nuevo sumo sacerdote. Pero cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, hoy todos tenemos acceso a su presencia. Pero también la Biblia dice que hoy no morimos físicamente, pero la Biblia dice, hay muchos enfermos entre vosotros, otros debilitados y otros duermen, otros han muerto.
Hay otro que dice que están muertos en sus delitos y pecados. ¿Por qué? Porque no tienen la luz del Génesis, no pueden ver su condición. Hay otros que dicen en la Biblia están constantemente aprendiendo, pero nunca terminan de entender porque le falta la luz del conocimiento de la gloria de Dios. En otra instancia vemos a Moisés. Ahora ya el tabernáculo había sido construido, el pastor los guiaba por el desierto y había traído luz, pero Moisés en un momento se cansó. Entonces Moisés clama a Dios pidiendo un refrigerio porque no podía más. Allí en el libro de Números capítulo 11, verso 17 al 29, él dice al Señor que le pide ayuda. Entonces el Señor le dice: imparte del espíritu que hay en ti sobre 70 ancianos. Y ellos estarán a cargo de diferentes grupos conforme a la capacidad de cada uno de ellos. Hombres con sabiduría, pero con la unción del espíritu que hay en ti. Si yo te preguntara como ministro de Dios hoy, ¿el espíritu de Dios está sobre ti o qué espíritu estás dando a la iglesia? ¿Qué espíritu está llenando a la iglesia en este momento? Pero hoy, si estás cansado y el Espíritu de Dios está en ti, dice la Biblia que da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Pero es necesario que se levanten ministerios poderosos dentro de la iglesia. Ahora usted dice: pastor, no se levantan ministerios poderosos. Llegó la hora de impartir el Espíritu que hay en ti, lo que muchos dicen el manto. Pero el espíritu que hay en ti, la unción que hay en ti, dice que Él la virtió sobre 70 ancianos. Y dice que cuando Él virtió esa unción sobre los 70 ancianos comenzaron a profetizar. Señores, necesitamos la unción del Espíritu Santo. Llegó la hora de dejar de pensar que Él es un suspiro, una influencia. Es la tercera persona, es la persona del Espíritu Santo, es Dios Espíritu Santo que está con nosotros, en nosotros, y nos da el poder para poder batallar contra todo lo que viene y contra todo lo que vendrá y contra todo lo que le va a seguir. Cuando sobreabundó el pecado, dice la Biblia, sobreabundó la gracia, sobreabundó el poder, sobreabundó la unción. Y en el libro de Joel dice: en los últimos tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, antes que venga el día grande y terrible del Señor. Entonces, siguiente a esto, luego de la historia de Moisés, Dios levantó jueces que guiaran a su pueblo. Y cuando el Espíritu Santo, Señor, está en medio del pueblo de Dios, Él hace justicia. Él es el juez perfecto. Él da la sabiduría. Por eso en aquel entonces el Señor levantó, el Espíritu Santo levantó a Otoniel, a Od, Sangar, Débora, Gedeón, Tola, Jair, Jefté, Ibsán, Elón, Abdón y por último a Sansón. Y yo quiero detenerme en Sansón, porque quiero decirle que el poder del Espíritu Santo no se recibe y no se mantiene de cualquier manera. He visto cientos de moveres del Espíritu Santo y esos moveres se fueron, como en el libro de Ezequiel. Pero sostener el peso de gloria del Espíritu Santo. Señores, ustedes no saben lo pesado, en el buen sentido de la palabra, la gloria que hay, el hecho de preparar un mensaje sobre el Espíritu Santo. Es tan grande el peso de gloria que uno queda agotado porque es tan grande la responsabilidad. Porque nos sentimos, cuando oramos pidiendo la manifestación de Él, cuando preparamos palabra de Él, el mismo Espíritu nos revela nuestra condición y pedimos misericordia para poder predicar esta palabra, porque Él nos hace ver nuestra condición, pero también nos hace ver la gracia y la sangre y la cruz por la que podemos hacerlo. Pero quiero decirle
que el Espíritu Santo se entristece. Por eso dice la Biblia, no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Entonces vemos la historia de Sansón. Está allí en Jueces capítulo 16, verso 20. Dice que Sansón era nazareo. Sansón había sido tomado, no era nazareno, sino nazareo, que significa consagrado a Yahweh, consagrado para Dios. Y hoy hay tantos hombres consagrados para Dios. Espero que no te pase lo que le pasó a Sansón. Espero que no me pase lo que le pasó a Sansón. Entonces, en Jueces 14:6 dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón cuando comenzó a juzgar a Israel, a cuidar a Israel, a proteger a Israel, dice, y mató a un león. Y luego podemos ver en el capítulo 14, verso 19, dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre él y mató a 30 hombres filisteos. La palabra eos en diferentes traducciones en el mundo significa demonio, y mató a 30 demonios. En el capítulo 15, verso 14, entonces dice que él fue atado con cuerdas nuevas. Alguien que tiene la unción del Espíritu Santo no puede ser atado. Por eso conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Hoy hay tantos traumas dentro de las iglesias, tanta gente que vive del pasado, de los recuerdos, de ultrajes, pero cuando el Espíritu Santo desciende sobre ti, te podrán querer atar, pero el Señor te va a desatar. Entonces dice que fue atado con cuerdas nuevas y gritaron, Sansón, los filisteos contra ti. Y Sansón rompió las cuerdas como quien rompe cuerdas que están quemadas por fuego. Luego dice que él tomó una quijada de asna y con esa quijada el Espíritu del Señor descendió sobre él y mató a 1000 filisteos. Pero preste atención sobre este final, en Jueces 16:20. Entonces Sansón reveló a Dalila el secreto de su pacto con Dios. ¿Cuál era el pacto? Él no se podía cortar el cabello. Él tenía que mantenerse en pureza porque era apartado para Dios. Sin embargo, él hizo todo lo contrario. Entonces, allí en Jueces capítulo 16, verso 20, pasó lo más terrible que puede pasarle a un siervo de Dios. Dice que Dalila le dijo, Sansón, los filisteos vienen contra ti, los demonios vienen contra ti. Y él pensó, me levantaré, los voy a vencer y voy a escapar como siempre. Pero él no sabía que el Espíritu de Jehová se había apartado de él. Señores, sin el Espíritu Santo no podemos. Por eso Jesús dijo, yo me voy, pero no los voy a dejar huérfanos, sino que mandaré al Consolador que estará con vosotros y en vosotros. El Espíritu del Señor en el Antiguo Testamento aparece 25 veces. El Espíritu de Dios aparece 14 veces y el Espíritu Santo aparece 2 veces. El nombre del Espíritu Santo en hebreo es Ruach HaKodesh, que significa Ruach, el Espíritu de Dios, viento, aire, soplo, aliento, espíritu con mayúscula. Espero que hoy Ruach HaKodesh esté sobre tu vida, porque sin eso no vamos a salir adelante. Convocamos al Espíritu Santo, declaramos que Él venga sobre nuestra vida, que no sea una visita, que se quede a vivir con nosotros. Porque ¿a dónde iremos si nunca vamos a comprender la palabra del Señor si Él no la revela? ¿A dónde iremos si no tenemos el poder para combatir las acechanzas del diablo? ¿A dónde iremos si no tenemos las armaduras del Espíritu, los frutos del Espíritu, los ministerios del Espíritu, la unción del Espíritu, el discernimiento del Espíritu? ¿A dónde iremos? ¿A dónde?
Hoy clamamos al Padre que envíe el Consolador sobre su iglesia nuevamente, a Ruach HaKodesh, que esté sobre nosotros, porque si no, de aquí no nos movemos, de aquí no nos movemos. Deseo de todo corazón que hayan sentido la presencia de Ruach, del Espíritu Santo. No es un viento, no es un aire, no es una cosquilla, es esa persona gloriosa que el Padre mandó luego que el Hijo se elevó para encontrarse con el Padre. ¿Para qué? La iglesia, el Padre sabía que la iglesia en este tiempo necesitaba poder. Tenemos poder, tenemos poder. No tendremos que volver nuevamente al aposento alto. No tenemos que estar nuevamente unánimes y juntos. Entonces, recibiréis poder, Ruach HaKodesh, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Dios lo bendiga. Deseo de todo corazón que el Padre, el Hijo y Ruach HaKodesh esté con ustedes todos los días de su vida, hasta el fin. Dios los bendiga.